Listo. Bueno, Sí, nuevamente, feliz día para todos, pero especialmente un buen inicio de año para todos, los mejores deseos para este 2026 que estamos ya arrancando en forma con el nuevo bloque y hoy Sebastián, nuestro residente de primer año, nos va a deleitar con un tema muy interesante que para todos es importante, como es la anatomía de los párpados. Bienvenido, Sebastián. doctor, muchísimas gracias. Buen día para todos también allá. Bueno, como decía el doctor, tema importante para iniciar pues esta jornada, anatomía de párpados. Comenzamos entonces. Bueno, entonces, hablando de los párpados, pues es importante entender que son estructuras multilaminares, que son móviles y que son flexibles, que cubren todo el globo ocular en su porción anterior, cumplen una función de proteger el globo ocular y aportan elementos fundamentales a la película lagrimal y ayudan pues a distribuir estas mismas lágrimas durante toda la superficie ocular. Además, pues nos ayudan a propulsar estas mismas lágrimas al canto medial, donde penetran la porción excretora de la vía lagrimal e inician pues su trastorno, pues su paso a través de la vía lagrimal. Y las pestañas pues nos ayudan a cubrir y a barrer todas estas partículas que lleguen a tener contacto con la superficie conjuntival del ojo y nos las ayudan pues a ir eliminando de forma gradual. Cualquier cirugía estética o reconstructiva de los párpados que requiera, requiere un minucioso conocimiento de todas estas estructuras anatómicas para evitar, desenlaces no deseados y tener, pues, una correcta, actividad médica. Es importante tener en cuenta que las medidas, pues no hay un consenso como tal sobre las medidas ideales de los párpados y esto es debido pues a cambios asociados tanto a la edad, a la raza o el género que provocan pues una variación dentro de lo que consideramos normal. En general, pues lo que conocemos es que la fisura palpebral mide 25 a 30 milímetros horizontalmente y la fisura y 10 a 12 milímetros verticalmente. El canto medial es 2 a 3 milímetros más bajo que el canto lateral, dándole esa forma como inclinada al ojo, permitiendo pues una correcta eliminación y drenaje de las lágrimas. Y el margen palpebral superior cubre 1 a 2 milímetros esta superficie superior del iris, que es lo que normalmente vemos en los ojos. El pliegue del párpado superior está aproximadamente a 8 o 12 milímetros por encima de las pestañas y está formado pues, por la inserción subcutánea de las fibras terminales de la aponeurosis del elevador. El pliegue palpebral inferior pues se extiende más o menos hasta 2 a 3 milímetros del margen del párpado nasalmente y se va ampliando a medida que vamos yendo más hacia temporal, donde termina midiendo más o menos unos 5 a 6 milímetros en esta porción. Importante entonces el pliegue palpebral superior, punto importante de referencia anatómica y del que vamos a hablar más adelante también, pues puede variar de acuerdo a la altura que tenga. Más o menos en los hombres vemos que va a estar entre 7 a 9 milímetros por encima del margen palpebral en su punto medio. Y en las mujeres pues va a estar más o menos entre 8 a 10 milímetros en este mismo punto. A nivel nasal está aproximadamente a 6 milímetros y a nivel temporal pues puede variar un poco, pero está entre 6 a 8 milímetros de alto. Esto se debe tener en cuenta pues, cuando se vaya a realizar la marcación de la posición ideal del pliegue de la piel al momento pues, de realizar una corrección de una tosis o al momento de realizar una blefaroplastia del párpado superior. Entonces, continuando con la anatomía, pues lo vamos a dividir en 5 planos estructurales para tener una mejor claridad y un mayor abordaje de toda esta anatomía. Y lo vamos a abordar en estos 5 planos de la manera más superficial, avanzando hasta que lleguemos a un plano mucho más profundo. Lo vamos a dividir entonces en la piel y la fase subcutánea, músculo orbicular del párpado, tabique orbitario, los retractores de los párpados y las placas tarsales y finalmente la conjuntiva, siendo la parte más profunda. La piel entonces es la parte más delgada del cuerpo y es la única que no posee pues una capa de grasa subcutánea, pues debido a que la piel de estos párpados está sujeta a un movimiento constante con cada parpadeo, pues que permite y necesitamos que la piel tenga una flexibilidad importante para poder seguir el movimiento y la velocidad de estos mismos. Entonces tiene características importantes pues para favorecer su movilidad. La capa epitelial de piel pues es delgada y se adhiere al músculo orbicular mediante el tejido conectivo laxo.
que pues a lo largo del tiempo este tejido conectivo laxo va a ir cambiando esas características y pues va a permitir que se generen con los cambios de la edad una redundancia del tejido y una caída posterior de esta misma piel sobre el pliegue o pues tapándolo y dejándolo pues poco visible. La estructura del párpado superior e inferior pues es básicamente similar, excepto pues porque en el párpado superior existe la presencia de dos músculos adicionales en ese mismo párpado. La formación del pliegue cutáneo en el párpado superior se crea mediante la inserción desde la superficie de la aponeurosis del elevador hacia el músculo orbicular y el tejido subcutáneo. Se forma ese pliegue justo en ese punto. Entonces, el pliegue cutáneo del párpado pues, es un punto anatómico importante y de referencia. En los pacientes orientales debemos tener en cuenta que este pliegue de la piel del párpado superior suele estar poco desarrollado o suele estar ausente, porque pues, el tabique orbitario de estos pacientes se inserta en la aponeurosis del elevador a una posición mucho más alta, perdón, mucho más baja. Entonces, al hacer esta unión o esta inserción más baja, lo que va a hacer es que esta disposición permite que la grasa aponeurítica se ubique en esta porción y nos tape o no nos deje visible ese pliegue eh, cutáneo pues, del párpado superior, como es evidente en pacientes occidentales, como vemos en la imagen de la foto a la derecha, y en pacientes orientales, pues podemos llegar a encontrar unos pacientes pues, con unas características anatómicas mucho más similares a la foto superior izquierda. Importante también que dentro de la piel y del tejido celular subcutáneo encontramos la presencia de glándulas que son de alta importancia para el correcto funcionamiento de nuestros ojos. Dentro de estas glándulas encontramos las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas apocrinas asociadas pues, a un folículo de una pestaña o al borde palpebral. Las glándulas de Seyss, que pues son glándulas sebáceas asociadas a estos folículos de las pestañas, permitiendo pues aportarnos ese contenido oleoso también pues al borde de las pestañas. Y pues las glándulas más conocidas que son nuestras glándulas de Meibomio, que son pues básicamente glándulas sebáceas, que están dentro de las placas tarsales y hay aproximadamente pues entre 20 a 30 glándulas por cada placa tarsal generando pues ese contenido o esa capa lipídica, permitiendo pues que nuestras lágrimas tengan ese componente oleoso y permanezcan durante más tiempo sobre la superficie ocular. Tenemos entonces también el músculo orbicular del párpado. Entonces, básicamente es un músculo que lo vamos a dividir en tres porciones: la porción orbitaria, la porción preceptal y la porción pretarsal. La porción preceptal y la pretarsal hacen parte de la porción palpebral de este mismo músculo. Entonces, la porción orbitaria del músculo orbicular del párpado se encuentra sobre los márgenes orbitarios óseos. Surge entonces del proceso frontal del hueso maxilar delante de la cresta lagrimal anterior, del proceso orbital del hueso frontal y del tendón cantal medial, como vamos a ver más adelante. Estas fibras orbiculares pasan alrededor de los márgenes orbitarios sin tener ninguna interrupción. Son unas fibras musculares circulares que van pues como de ese mismo principio hasta un mismo fin y cumplen pues la función de ayudarnos a tener toda la movilidad de la parte orbicular y de la parte externa del ojo. La porción palpebral de este músculo orbicular eh, pues va y se extiende desde los márgenes de la órbita hasta los márgenes de los párpados, hasta las placas tarsales. Las fibras musculares discurren circunferencialmente pues alrededor de estos mismos párpados y se fijan medial y lateralmente a los tendones cantales medial y lateral correspondientemente. El músculo orbicular, entonces, en la porción preceptal, se encuentra pues sobre el tabique orbitario, sus fibras surgen perpendiculares desde el borde superior e inferior del tendón cantal medial. Este párpado superior tiene dos cabezas, la cabeza anterior y la cabeza posterior. Eh, a diferencia del párpado pues, inferior que solamente cuenta pues, con una de estas cabezas. Los músculos preceptales se extienden en un arco alrededor de los párpados y se insertan a lo largo del rafe horizontal del músculo. El músculo orbicular pretarsal se encuentra entonces sobre las placas tarsales y estas fibras en los párpados superiores e inferiores surgen del tendón cantal medial por medio de las cabezas superficiales y las cabezas profundas. La contracción pues, de estas fibras básicamente lo que va a hacer es que va a ajustar un poco más el músculo sobre la superficie ocular y nos va a permitir que estas lágrimas que se encuentran a lo largo pues, de ese lago o ese saco lagrimal se dirijan directamente hacia el sistema de drenaje.
ayudando pues entonces al mecanismo de bomba lagrimal. Cerca del canalículo común, las cabezas profundas del músculo se fusionan con un as prominente de las fibras musculares, conocido como el músculo de Horner, importante pues ya lo vamos a mencionar, pero pues básicamente este músculo lo que nos va a ayudar entonces es a que tengamos una mejor función de esta misma bomba, bomba pues de lagrimal, el mecanismo pues de bomba lagrimal. Básicamente este músculo de Horner se inserta en la cresta lagrimal posterior inmediatamente detrás de la rama posterior del tendón cantal medial. Entonces, la función de este músculo pues es mantener la posición pues posterior al ángulo cantal medial y apretar los párpados sobre la misma superficie ocular, generando pues lo que les había contado, esa presión positiva sobre ese saco lagrimal y ayudando pues entonces a generar ese sistema de bombeo y ayudando pues a que las lágrimas logren salir y permitiendo pues el sistema de bombeo, generando la presión negativa para que las nuevas lágrimas sigan ingresando a ese sistema de excreción. Las láminas de los párpados pues básicamente las vamos a dividir en la lamela anterior, la lamela posterior y la línea gris. La lamela anterior básicamente contiene la piel y el músculo orbicular. La lamela posterior se contiene la conjuntiva, el tarso, la aponeurosis del músculo elevador del párpado. Y en la fascia, en el párpado inferior, tendría la fascia capsulopalpebral. Y la línea gris básicamente es el límite entre estas dos lamelas y contiene entonces las desembocaduras de nuestras glándulas de meibomio, como hemos hablado previamente. Importante entonces también tener en cuenta la grasa orbitaria. Esta grasa orbitaria pues está en un plano mucho más profundo, un plano posterior de la parte orbital del músculo orbicular superior e inferior. Y entonces vamos a encontrar entonces la grasa orbitaria posterior, la grasa retroorbicular de los párpados, como conocida pues como RUF, que está en la parte superior y básicamente ya se encuentra sobre el margen orbitario superior. Y la grasa suborbicular de los párpados o SUF, como lo vemos en la parte inferior, pues se encuentra sobre el margen orbitario inferior. Es importante tener en cuenta esto porque pues la ubicación de estas bolsas grasas o de estas almohadillas grasas lo que va a permitir o lo que nos va a generar a lo largo del tiempo es si llegamos a tener una protrusión o un descenso de estas bolsas grasas, pues básicamente vamos a tener esa pérdida de los párpados, de la línea palpebral o esas facies abotagadas, esa evidencia pues de redundancia de tejidos que nos van a generar sintomatología en los pacientes. No solo pues es un tema estético, sino que también puede generar alteraciones mecánicas y funcionales al funcionamiento correcto de los párpados. Entonces, como vemos en esta imagen, tenemos el descenso de la grasa retroorbicular o del RUF en el paciente, generando pues unas fases abotagadas, la pérdida pues de esa borde o de esa línea palpebral superior. Importante entonces también hablar del tabique orbitario. Básicamente el septo orbitario es una membrana pues de múltiples capas que es fina y también pues es fibrosa. Anatómicamente pues comienza en el arco marginal a lo largo del reborde orbitario y en el párpado superior ese septo se fusiona con la aponeurosis del músculo elevador y en la parte inferior se fusiona pues con la fascia capsulopalpebral. Entonces, básicamente, solamente pues si está indicado realizar pues la resección, se reseca la grasa orbitaria en la parte superior de la almohadilla o de la bolsa nasal. Únicamente pues se abre la parte medial o interna pues de ese tabique y se realiza o se aplica un poco de presión sobre el globo orbitario, básicamente para generar un poco de presión positiva y generar pues esa protrusión de esa almohadilla central que nos va a permitir básicamente pues generar la resección de esta misma, ayudando al correcto funcionamiento y al mejoramiento pues de la parte estética del paciente. Es característico pues que en el párpado superior haya dos bolsas grasas, como lo vemos entonces en la imagen de la derecha, y una medial y una central, y en el párpado inferior pues hay tres, una medial, una central y una lateral. Entonces, como vemos acá, pues en el paciente y en las imágenes, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es cómo realizamos o cómo se evidencia ya en un paciente, pues cuando ya hemos realizado pues la apertura, cómo evidenciamos nosotros y cómo diferenciamos el tejido y esa almohadilla de grasa nasal y la diferencia pues con la almohadilla de grasa central.
Entonces, básicamente la resección de la grasa pues debe cumplir dos principios principales, o pues, dos principios importantes. Debe ser total, pero no debe ser excesiva, es decir, debemos tratar de quitar la mejor o la mayor cantidad posible sin generarle pues algún daño o alguna complicación al paciente. Y debemos evitar que generemos un surco pronunciado y no debemos generar hemorragia. Por eso cuando se realiza pues este tipo de procedimientos, utilizamos pues las pinzas bipolares para ayudarnos a realizar la cauterización de esos vasitos para no generar un sangrado y que posterior nos vaya a generar pues un edema o un hematoma ahí, posterior al párpado. Y ya a nivel inferior, las bolsas de las grasas en los párpados inferiores pues se encuentran divididas en tres, como ya lo habíamos mencionado: la nasal, la central y la lateral. Entonces, básicamente están divididas el paquete nasal y central por el músculo oblicuo inferior, y el paquete central y lateral se encuentra dividido por la expansión arcuada, que básicamente pues es una extensión de esa fascia capsulopalpebral ya mencionada en el párpado inferior, y logramos evidenciarla como vemos en la imagen izquierda, pues básicamente las tres ramas o las tres almohadillas ya disecadas, pero pues si lo miramos de un punto anatómico la encontraríamos así como vemos en la imagen derecha. La glándula lagrimal también hace parte pues de este conjunto de estructuras. Básicamente es una glándula exocrina ubicada en la órbita superolateral dentro de la fosa de la glándula lagrimal. La aponeurosis del elevador, como lo vemos ahí, genera una indentación sobre esta misma glándula y la divide en dos lóbulos, el lóbulo orbitario y el lóbulo palpebral. Y el ligamento transverso superior o el ligamento de Whitnall, que básicamente va a generar la formación de tabiques que nos van a permitir pues que estas mismas glándulas se logren dividir y generar más o menos entre 8 a 12 tabiques principales. Es importante entonces con la glándula lagrimal tener en cuenta de que puede generar también un mismo descenso o un prolapso y generar manifestaciones clínicas en los pacientes evidentes, pues como vemos en la imagen de la izquierda, una paciente a quien se le evidencia sobre ese tercio pues más lateral o temporal esa protrusión de tejido redundante que no hace parte de las bolsas pues o de las almohadillas grasas, y que no debemos confundirnos entonces con esas mismas almohadillas o esa grasa preaponeurótica, porque pues es la manifestación de una protrusión de la glándula lagrimal. Como vemos entonces en la imagen a la derecha, pues es la gran diferencia entre la una y la otra para pues no ir a tener una complicación durante el procedimiento, de no ir a resecar parte de esa glándula lagrimal. Básicamente, pues lo que logramos ver como diferencia pues más importante es que pues ese tejido graso es un amarillo brillante, y pues la glándula lagrimal pues básicamente es un color un poco más grisáceo, un poco más pálido. Si tenemos este prolapso de esta glándula lagrimal, básicamente lo que se debe realizar, se debe tratar pues con una sutura Vicryl 5 ceros, en la que se debe pasar a través del periósteo de la fosa glandular lagrimal, y debemos tratar de abrazar esa glándula lagrimal con la sutura y volver a reposicionarla y tratar de ajustarla durante este mismo procedimiento. Como vemos entonces en la imagen izquierda, se hace el proceso de la sutura, y ya en la imagen derecha pues ya tenemos la glándula abrazada y se está traccionando para reposicionar. Los retractores de los párpados entonces se dividen en dos: los retractores del párpado superior y los retractores del párpado inferior. Hablando de de los retractores del párpado superior, tenemos los músculos elevador del párpado y el músculo de Müller. El músculo elevador del párpado superior se origina en el ala menor del esfenoides y transcurre o discurre sobre la parte superior del recto superior. El ligamento de Whitnall básicamente es el punto donde ese músculo elevador se transforma en la aponeurosis del músculo elevador y genera el punto de anclaje a nivel palpebral, lo que habíamos hablado entonces de ese pliegue de palpebral superior, que básicamente es dado por este tipo de estructura. Y el músculo supratarsal de Müller básicamente se origina a partir de la superficie inferior del músculo elevador anterior al ligamento de Whitnall y se inserta en el margen anterior del borde tarsal superior. Este músculo es un músculo liso que está inervado pues, por un sistema nervioso simpático y nos va a ayudar a tener todo este mecanismo de elevación del párpado superior. Tenemos entonces también los retractores del párpado inferior, que básicamente están dados principalmente pues, por la fascia capsulopalpebral, que es la misma, pues es análoga de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, entonces cumple más o menos la misma función. Y entonces esta fascia pues se origina básicamente de fibras del músculo recto inferior que se fusionan con la vaina del músculo oblicuo inferior.
Entonces, justo por delante del músculo oblicuo, las dos porciones de la cabeza capsulopalpebral se unen de forma, pues, conjunta, pues, al ligamento suspensor de Lockwood, que lo vemos ahí en la imagen, básicamente siendo un punto importante anatómico, pues, para el soporte y para la función de retracción de este párpado inferior. Las placas tarsales, entonces debemos tener en cuenta que las placas tarsales son un tejido fibroso, denso, que más o menos mide 1 a 1,5 milímetros de espesor y que aportan pues una integridad o aportan pues una estructura y fortaleza pues a esta estructura anatómica pues de los párpados. Cada placa pues mide más o menos unos 25 milímetros de diámetro en su medida, perdón, horizontal y tiene una curvatura leve que va acompañando a la estructura o a la forma del globo ocular. La altura pues de las placas, más o menos la placa tarsal superior mide una altura de unos 8 a 12 milímetros y la placa inferior pues tiene más o menos unos 3,5 a 4 milímetros de medida. En el interior pues de cada tarso se sitúan las glándulas de meibomio como ya habíamos hablado, básicamente ya se ponen ahí y ya habíamos dicho que más o menos son entre unas 25 a 30 pues glándulas de meibomio pues ubicadas en esta placa tarsal. Los tendones cantales también son estructuras anatómicas importantes que básicamente nos sirven de soporte y terminan de dar estructura pues a estos párpados. Se van a dividir en dos, los tendones cantales mediales y laterales. El tendón cantal medial se va a dividir entonces en una porción anterior y posterior de la superficie pues del músculo orbicular pretarsal y la porción anterior se inserta en la cresta lagrimal posterior y hace fusión con el saco lagrimal. El tendón cantal lateral se inserta en la cara interna de ese borde orbital. El corte o el estiramiento o la desinserción de alguno de estos tendones pues suele causar problemas estéticos y funcionales, como lo sería pues entonces el telecanto o la laxitud palpebral horizontal. En la conjuntiva, entonces básicamente es una capa y es la capa pues más posterior, como lo habíamos hablado. La conjuntiva pues forma la capa más posterior de los párpados, está compuesta por un epitelio escamoso no queratinizado, que básicamente va a contener células importantes que son las células lagrimales accesorias, como las glándulas o las glándulas de Wolfram o las glándulas de Krause. Básicamente las glándulas de Wolfram se encuentran principalmente a lo largo de los bordes tarsales, no marginales, y las glándulas de Krause se encuentran básicamente en la profundidad pues, de los fornices, como vemos en las imágenes. La irrigación de los párpados es también una parte importante de la anatomía. La irrigación palpebral, pues básicamente proviene de numerosas arterias, siendo la mayoría ramas terminales de esa arteria oftálmica. Básicamente, pues esa arteria oftálmica se va a dividir en la arteria lagrimal, en la arteria dorsal de la nariz, la arteria supraorbitaria y la arteria supratrocleares. Básicamente son las principales ramas en las que se divide esta arteria oftálmica, pero también tenemos aporte por la arteria temporal superficial, la arteria transversa de la cara y la arteria facial por la parte anterior. Las láminas palpebrales, cada lámina pues recibe su propia irrigación por medio de las arcadas vasculares. En el párpado superior encontramos las arcada periférica del párpado superior y la arcada marginal superior, que son las encargadas pues de generarle toda la irrigación a esta arcada superior. Y en la arcada palpebral inferior encontramos que recibe sangre básicamente de los vasos palpebrales inferiores, medial y lateral, generando pues todo un sistema de irrigación completo a toda esta superficie palpebral y a todo este sistema motorio ocular. El drenaje palpebral va a estar dado entonces por un drenaje venoso y un drenaje linfático. El sistema pues entonces de drenaje venoso básicamente se realiza por una red vascular que va asociada a las arterias previamente mencionadas desde la parte externa, pero también pues tenemos un sistema de drenaje que va intraorbitario que va acompañando a las arterias pues mencionadas que se encuentran dentro del sistema orbitario. Y el sistema de drenaje linfático básicamente se dirige principalmente a los nódulos preauricular, a los nodos parotidios y a los nódulos submandibulares, generando entonces todo un sistema de drenaje tanto de irrigación como de drenaje venoso y linfático. Importante entonces también tener en cuenta la inervación y dentro de esta inervación tenemos pues la inervación
Está principalmente por el nervio facial, que es el séptimo par y va a proporcionar pues toda la función motora de los músculos de la mímica facial. Las dos ramas pues más importantes a nivel de este sistema motor pues son las ramas temporal y la rama cigomática. Dichas ramas pues van a inervar estos músculos frontales y el orbicular de los párpados que nos van a generar entonces toda la movilidad de esta región orbicular. La inervación sensitiva va a estar dada entonces por los nervios que provienen de la rama del nervio trigémino o del quinto par en su porción pues B1 y en su porción B2, que es la porción oftálmica y la porción maxilar. Entonces, el nervio supraorbitario, el supratroclear, el infratroclear y el lagrimal son ramas del nervio oftálmico, el nervio B1, y el nervio infraorbitario pues va a ser rama de ese nervio maxilar o B2, dando entonces así un conjunto pues tanto de la parte motora y de la parte sensitiva en su inervación. Entonces, teniendo en cuenta toda esta parte anatómica, ¿para qué nos va a servir pues conocer todo esto acerca de los párpados, toda esta anatomía, toda esta división, la parte pues de irrigación y la parte de inervación? Pues básicamente nos van a servir es para poder realizar cierto tipo de procedimientos y tener una ubicación tanto espacial como demográfica de la región que vamos a trabajar. Entonces es importante tener en cuenta que, como ya venimos mencionando, con la edad se vienen generando cierto tipo de cambios en la piel y en las estructuras anatómicas de los párpados, que nos van a generar cierta redundancia de tejidos y nos van a generar ciertos cambios que van a ser no solamente estéticos, sino también funcionales para generar alteraciones en esta funcionalidad. Entonces, básicamente, pues con el envejecimiento se presentan ciertos cambios en la piel de los párpados, como la pérdida pues, de volumen, la caída de estos párpados, la redundancia de tejidos, generando entonces una apariencia de unas fases abotagadas, un paciente que se ve pues, cansado, que se ve con esa redundancia de estos tejidos. Y pues por esto debemos pues conocer esta anatomía para poder realizar este tipo de procedimientos como sería la blefaroplastia, tanto superior como inferior. Entonces, importante para hacer o iniciar, pues entonces una blefaroplastia, debemos hacer la marcación eh, de las líneas y las nuevas, pues como ese ruta o ese plan quirúrgico que vamos a trazar. Entonces, básicamente para realizar este procedimiento, debemos primero demarcar las zonas a trabajar para tener una guía de trabajo para realizar, pues entonces una blefaroplastia superior. Debemos entonces reconocer esa distancia de ese nuevo pliegue palpebral que debe ser más o menos 8 a 10 milímetros en mujeres y más o menos unos 8 milímetros en los hombres. Debemos entonces realizar las marcas septales que deben ir alrededor de ese borde orbicular. Debemos marcar entonces ese ángulo externo que no debe sobrepasar el reborde orbitario. Y finalmente, pues debemos remarcar o demarcar el nuevo pliegue palpebral superior que vamos a dejar posterior al procedimiento. ¿Cómo sabemos si estamos realizando correctamente este mismo procedimiento o cómo saber si estamos obteniendo el tejido suficiente que necesitamos o cómo saber que no vamos a dejar al paciente pues con un lagoftalmos o alguna otra alteración? Pues básicamente con esta marcación debemos realizar la técnica pues del pellizco o de pinch, que básicamente es una técnica con la que logramos determinar la extensión de tejido que va a ser resecada y esta, lo que se debe hacer es que debemos coger estas líneas que ya estamos demarcando y realizar pues un pinchazo o un pellizco. Y con esto lo que nosotros debemos ver si es la cantidad de tejido adecuado es que se debe generar cierto tipo de tensión sobre ese borde a nivel del nacimiento pues de las pestañas o ese borde palpebral sin llegar a generar una apertura ocular, pues porque esto lo que significaría en caso de llegar a presentar es que vamos a generar un lago oftalmo en el paciente. La idea es que simplemente encontremos esa presencia de esa tensión a nivel pues del borde palpebral sin que generemos la apertura ocular. Entonces, conociendo entonces toda esta anatomía, la aplicación de la anestesia palpebral es un punto sumamente importante. Debemos recordar entonces que esta piel de estos párpados pues es una piel sumamente delgada y que posterior a esta no encontramos tejido graso. Y justo por debajo está pues entonces el músculo orbicular y toda esta parte pues de la irrigación. Entonces la piel de los párpados pues es muy delgada, sin grasa y justo posterior pues encontramos el músculo con amplia vascularización. Entonces, básicamente debemos utilizar lidocaína al 1% con epinefrina y justo al aplicarla debemos realizar
una inclinación pues de la aguja para tratar de ponerla lo más superficial posible para evitar el contacto y la aplicación de esta anestesia en otro tipo de tejidos que no nos interesan. Entonces, luego de que realizamos nosotros la anestesia, básicamente debemos hacer, y luego de la marcación, realizamos entonces la resección cutánea y el músculo orbicular de los ojos. Entonces, como vemos ahí en la imagen, realizan pues el seguimiento pues de la demarcación de las líneas que hicimos previamente y con el electrocauterio vamos levantando y cortando pues esta piel y este músculo orbicular para dejar ese septo orbitario dispuesto o expuesto para que nosotros podamos seguir trabajando. Entonces, básicamente, cuando encontramos o se abra o se exponga este septo orbitario, debemos abrirlo, dejando expuesto el espacio preaponeurótico. Entonces, es menos probable dañar la aponeurosis del elevador subyacente cuanto más arriba hagamos esta apertura. Entonces, cuando ya tenemos ese septo orbitario abierto, lo que básicamente vamos a encontrar o vamos a buscar, pues son estas almohadillas grasas que habíamos hablado, que es la central y la nasal o medial. Entonces, básicamente debemos hacer la resección, si es posible, de esa almohadilla de la grasa medial y como habíamos mencionado, debemos realizar cierto tipo de presión sobre ese globo ocular para que esta grasa protruya. En caso de que no, pues con unas tijeras logramos generar una disección del tejido y permitirle pues la mejor expresión o protrusión de esa misma glándula, de esa misma almohadilla grasa, perdón. Luego entonces realizamos y procedemos pues al corte de la almohadilla grasa y posteriormente a eso realizamos entonces la sutura nuevamente de la piel y del tejido cerrando entonces. Lo que se hace generalmente es que se colocan entonces tres puntos de sutura simples que lo que nos van a ayudar es a generar una mejor aproximación o afrontamiento de los tejidos evitando el aumento o el incremento de la tensión sobre los tejidos. Básicamente lo que se hace es que se coloca un punto a nivel medial o en el punto pues más amplio o más alto de esa apertura y uno en cada uno de los extremos. Posteriormente a realizar esta sutura, se debe continuar con sutura pues punto continuo de lado a lado para terminar de darle un cierre más estético y más hermético pues a esa apertura que nosotros hicimos. También tenemos que tener en cuenta entonces la blefaroplastia inferior. Básicamente hay dos vías para realizar esta blefaroplastia, la transcutánea y la transconjuntival. Entonces la vía, empecemos hablando de la vía transcutánea, donde pues para esta blefaroplastia inferior transcutánea se debe realizar entonces una incisión primaria que debe situarse en el pliegue potencial, pues lateral al canto lateral. Y posterior a esta apertura, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir unas tijeras curvas pequeñas para ir disecando este tejido e ir separando estas capas, permitiendo generar pues como un espacio temporal, pues virtual ahí, que lo que vamos a hacer es que después de esto va a ser el tejido que vamos a aperturar. Así vamos a generar una segunda incisión y esa segunda incisión, pues básicamente solamente vamos a insertar una de las ramas de las tijeras para continuar aperturando pues ese bolsillo que estamos creando ahí nosotros, manteniendo entonces una rama sobre la superficie cutánea y terminando pues en el punto lagrimal inferior, esa apertura de ese espacio virtual. Luego de que abrimos este septo, pues vamos a generar la apertura del septo orbitario, cuidando pues el músculo oblicuo inferior que está justo adyacente a la almohadilla de grasa medial, como habíamos visto. Cuando tenemos esta apertura, lo que vamos a hacer es que vamos a exponer estas tres bolsas grasas que habíamos hablado, la central, la medial y la nasal y la lateral, y vamos a tratar de hacer la resección de estas glándulas, de estas almohadillas grasas. Para una mejor expresión de estas mismas almohadillas grasas, lo que debemos hacer es realizar un poco de presión sobre el globo ocular de la misma manera en la que le hicimos en el párpado superior, lo hacemos en el párpado inferior, algo de presión sobre el globo ocular que van a generar una mejor protrusión de estas glándulas, de estas almohadillas y permitiendo entonces que nosotros podamos tener una mejor resección y una mejor evidencia pues del tejido que estamos resecando. Posterior a esto, entonces, para generar ya la sutura final, lo que debemos hacer con este paciente es la posición de los tejidos, es decir, nuevamente volver a cubrir ese bolsillo que nosotros creamos. Y para resecar el tejido que va a ser redundante, debemos pedirle al paciente que mire hacia arriba y que abra la boca.
Entonces, con esta maniobra lo que nosotros vamos a evitar es que el paciente, cuando nosotros hagamos la sutura, vaya a tener exceso de tensión sobre este tejido y que nos vaya a generar pues alteraciones a nivel del párpado inferior, como sería pues un exceso de tensión. Básicamente lo que debemos hacer entonces es cuando el paciente tenga la boca abierta y mirando hacia arriba, hacemos la posición de los tejidos, evidenciamos qué tanto el tejido es el que se estaría redundante a este nivel, realizamos la resección y posteriormente se realiza la sutura con seda en la región medial y con puntos sueltos de nylon en la parte lateral. Y la blefaroplastia transconjuntival, pues entonces es un abordaje a nivel de la conjuntiva, que entonces es una técnica quirúrgica que nos permite pues un abordaje que es un poco más rápido, con una mejor cicatrización, porque ya después directamente en la conjuntiva y no va a ser evidente pues la sutura quizás o la cicatriz a nivel de inferior al párpado, con una menor posibilidad de un ectropion. Y de todas formas, pues es un abordaje que no va a reemplazar de todas formas el abordaje transcutáneo, pero pues es un tipo de abordaje que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de procedimiento. Entonces, realizamos una infiltración de anestésico local en el fornix y en la piel de los párpados y se realiza entonces una incisión preseptal o pues retroseptal de más o menos unos 4 a 6 milímetros inferior al tarso a través de la conjuntiva. Entonces, justo después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar puntos de fijación en la profundidad del fornix conjuntival y vamos a realizar una tracción superior para exponer estas almohadillas grasas ya desde una parte más o desde un abordaje transconjuntival. Entonces, desde este punto podemos tener el abordaje de las mismas tres almohadillas que habíamos hablado. Y lo que se hace es básicamente se exponen estas almohadillas y se genera la resección de cada una de ellas. eh, para posteriormente realizar entonces la sutura con punto absorbible único para evitar quistes de inclusión en la cápsula de Tenon en los pacientes. Y en la posición pues lateral de la córnea se deja para evitar pues rayaduras o alteraciones a nivel de la superficie de la córnea. Y básicamente pues eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Bueno, Sebastián, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Para Juan David, para Alejandro, ¿alguna pregunta para Andrea? No, doctor. Ah, bueno, gracias. Bueno, este es un tema muy interesante porque ustedes que ya están en la práctica permanente, pues están realizando y viendo realizar las blefaroplastias superior e inferior, la corrección de tosis palpebral, la elevación de gras de las cejas. Entonces es muy importante cuando estamos en estos procedimientos conocer la anatomía para ubicación. Entonces, especialmente cuando tengan trauma, por ejemplo, tener en cuenta si hay lesiones en los cantos laterales o mediales, de reposicionar el canto, porque, como Sebastián ahí lo decía, tienen una posición exacta, una altura exacta, una inserción donde deben quedar. Entonces uno debe reponer esas estructuras cuando hay arrancamientos como en traumas severos o en heridas por arma blanca. Entonces, tener muy en cuenta eso. Cuando estamos haciendo la evaluación de los párpados para una blefaroplastia, pues tener en cuenta el pliegue palpebral superior, la altura, sospechar que haya una tosis si de pronto son asimétricos. Y una cosa que mostró ahí Sebastián, bien importante y se pasa por alto y confundimos a veces, es la tosis de la glándula lagrimal. Es muy frecuente ver ese edema lateral y entonces entramos a cirugía y si no conocemos mucho, pues estamos en un plan de una resección de bolsas de grasa lateral y casi siempre es la glándula lagrimal que está ahí protruida, caída y hay que reposicionarla. Entonces es muy importante eso para tenerlo en cuenta. Bueno, pues si no hay comentarios, Sebas, ¿alguna pregunta tuya? No, pues antes mucho más claro el procedimiento que tuvimos el lunes de la semana pasada, que pues era mi primer lunes, iba como perdido yo, pero ya con toda esta revisión de la anatomía, pues entiendo mucho más y más, más ubicado en el procedimiento.
Correcto, sí, para conocer la técnica e irla depurando y poderla aprender a hacer, pues hay que conocer esos detalles que nos mostraste hoy. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, feliz semana para todos. Igualmente, Doc, muchísimas gracias a usted.